El Señor les bendiga en esta noche, hermanos. El Señor les bendiga en este hermoso día. Seguimos con la lección, seguimos con las meditaciones, dando los estudios, hermanos. Y estamos en la lección número 88, que se titula La oración. Lección número 88, titulada La oración, hermanos. Pero antes de empezar, vamos a ponernos en las manos de nuestro Dios, hermanos, para que Él sea nuestro amparo y fortaleza, hermanos. Vamos a orar. Señor y amantísimo Padre Celestial, te damos gracias, mi Señor, porque tú nos has permitido estar aquí reunidos en tu casa, reunidos aquí, mi Señor, en casa, para poder alabar y bendecir tu hermosa palabra, mi Señor. Que tú seas con nosotros, nos guardes, nos cuides y que tu amor se extienda sobre todos nosotros, mi Señor. En nombre de Cristo Jesús, amén. La oración, hermanos. Antes de empezar, hermanos, también vamos a leer un versículo inicial. El versículo inicial se encuentra en Santiago 5, versículo 16, dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz del justo puede mucho, hermanos. Podemos hablar con Dios. Él nos habla verbalmente en su palabra y de manera no verbal a través de su providencia. Nos comunicamos con Él por medio de la oración. Charles Dodge declaró que la oración es la conversación del alma con Dios. En la oración y por medio de la oración expresamos nuestra reverencia y adoración hacia Dios, hermanos. Desnudamos nuestras almas en confesión contrita ante Él. Derramamos nuestro agradecimiento de corazón y le ofrecemos nuestras peticiones y nuestras súplicas, hermanos. En Juan, vamos a leer un pasaje de la Biblia, hermanos. Vamos a tener ahí nuestras Biblias a la mano. Vamos a leer un pasaje que se encuentra en Juan 14, 13, Juan 14, versículos del 13 y 14. Encontramos estas palabras del Señor Jesús, que dice: y todo lo que pidáis en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré. En la oración experimentamos a Dios como un ser personal y poderoso, el cual nos escucha y actúa en respuesta a nuestra oración. La Escritura nos enseña la previa disposición soberana de Dios y la eficacia de la oración. Estas dos cosas no son inconscientes entre sí, porque Dios ordena los medios así como los fines de sus propósitos divinos. La oración es el medio que Dios utiliza para hacer su soberana voluntad, para hacer que su soberana voluntad, hermano, se cumpla. La oración debe ser dirigida a Dios y únicamente a Dios, ya sea a Dios como la Trinidad o a las personas que conforman la divinidad. Orar a cualquier criatura es idolatría. La oración, para ser apropiada, tiene varios requisitos. El primer requisito es que debemos acercarnos a Dios con sinceridad. Las frases huecas y falsas son una burla. Dichas oraciones, en lugar de ser un ejercicio de religión piadosa, son una ofensa delante de Dios. El segundo requisito es que debemos acercarnos a Dios con reverencia. Al orar debemos tener siempre presente a quien le estamos hablando. A quien siempre estamos hablando. Hablar con Dios de manera desenvuelta, casual o petulante, como podríamos hablar con nuestros amigos terrenales,
es tratarlo con la impertinencia de lo familiar, de la misma manera que las personas rinden homenaje a un rey entrando en su presencia con el debido respeto y deferencia. Así también debemos presentarnos delante de Dios, reconociendo plenamente su suprema majestad. Para entender más esto, hermanos, que nos dice de la suprema majestad, como el rey David en el Salmo 5, hermanos, Salmo 5, versículos 1, 2 y 3, hermanos. Dice de la siguiente manera: escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. El tercer requisito, hermano, un corolario de los anteriores, es que debemos acercarnos a Dios en humildad. Acercarnos a Dios en humildad, hermanos, es algo muy bueno. No alcanza con recordar quién es Él, sino que también debemos recordar quién es y que nosotros somos sus hijos adoptivos, hermanos. Somos sus hijos adoptivos y somos más que vencedores, hermanos. Somos también criaturas pecaminosas. Él nos invita a venir a su presencia sin temor, pero también sin arrogancia, hermano. Dios nos instruye a ser diligentes y fervientes en nuestras peticiones. Al mismo tiempo, debemos venir en su sumisión voluntaria, decir: hágase tu voluntad. No es una indicación de falta de fe. La fe que traemos cuando oramos debe incluir nuestra confianza en que Dios nos puede escuchar y que Él está dispuesto a respondernos, hermanos. Vamos a leer otro pasaje de la Biblia, hermanos, que se encuentra en Primera de Juan 5, versículos 14 y 15. Dice: y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho, hermanos. Sin embargo, cuando Dios se niega a cumplir nuestra petición, esta fe también debe confiar en su sabiduría. Quienes se acercan a Él con alguna petición debe dar por sentado la sabiduría y la benevolencia de Dios, siempre y en todo lugar, hermanos. Esto de que a veces Dios niega a cumplir nuestra petición, hermanos, puede ser, por ejemplo, el hecho de que hay personas que a veces dicen: yo sí creo en Dios, le piden una oración a Dios, y cuando a veces hay personas que luego ni creen en Dios, hermanos. Así puede ser en otras ocasiones, hermanos. Oramos en el nombre de Jesús porque así estamos reconociendo su oficio como mediador. Al ser nuestro sumo sacerdote, Cristo es nuestro intercesor, así como el Espíritu Santo es nuestro ayudador en la oración, hermanos. Vamos a ir allí en nuestras Biblias, hermanos, buscando ahora el pasaje de Romanos 8, versículos 26 y 27. Dice: y de la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como deberíamos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indescifrables. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Y hermanos, también ahora vamos a dar ahora leer algo que dice: una herramienta muy útil para aprender a orar es el acróstico CASA. Muchos a veces dicen:
¿Y a poco el acróstico casa es algo para orar, hermanos? Pues sí, déjeme decirle que sí. Cada una de las letras indica un elemento vital de la oración. Cada una de las letras, hermanos, indica un elemento vital de la oración, hermanos. Y ahí le va. Casa, hermanos. Casa es casa, hermanos. Pero ahora dice confesión, adoración, súplica y agradecimiento. Casa. Confesión, adoración, súplica y agradecimiento, hermanos. Eso quiere decir casa. Es, por ejemplo, eso así como dice, cada una de las letras indica un elemento vital de la oración, hermanos. O sea, cuando tú dices yo quiero ir a casa, es como pues que vas a casa, pero en este tiempo, en esta lección, hermano, casa, cuando tú vas a casa, quiere decir que tú vas a la casa de Dios a confesar, a adorar, a suplicar y agradecerle a Dios, hermano. No cuando vienes a que casa y dices ya estoy en casa, no. Cuando vas a la casa del Señor, tú vas a confesarle tus pecados, tú vas a adorarle, a adorar su nombre, tú vas a suplicarle que te siga bendiciendo y tú vas a agradecerle por todo lo que Él te ha dado, hermano. Es por eso que casa significa confesar, adorar, suplicar y agradecer, hermanos. Porque Dios, a todo Dios, a nuestro Dios tenemos que darle. Si seguimos este acróstico bien sencillo, estaremos seguros de haber incluido todos los elementos apropiados en nuestra oración hacia Dios, hermanos. Resumen, la oración es estar en comunión con Dios. La oración debe estar dirigida únicamente a Dios. La oración debe ser sincera, con reverencia y en humildad, hermanos. Se nos manda a ser fervientes y perseverantes en la oración. Bíblicos, Salmo, Juan, Romanos, Filipenses y Primera de Juan, hermanos. Y esta fue la meditación, hermanos. Esta fue la meditación esta fue la lección 88, título, la oración, hermanos. Si me fui muy rápido, pues sí, es que no me doy cuenta que me voy muy rápido, hermanos, pero que esta lección haya sido de gran bendición para ustedes, que haya sido de gran bendición para nuestro Dios, que Él siga siendo nuestra fortaleza, nuestro amparo, nuestro refugio, hermano, que Él nos siga cuidando, nos bendiga y nos guarde en el hueco de su mano. Y por último, hermanos, vamos a despedirnos con una bendición apostólica final. La bendición apostólica final se encuentra en Filipenses 4, versículos 6 y 7. Por nada estéis afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones. Que el Señor les bendiga. Que el Señor les bendiga, hermanos.